Tenéis que ver esto. Oppenheimer, The New Fragrance. Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar de la nueva generación de creación de vídeos con inteligencia artificial. Después de la primera gran revolución que tuvimos con los generadores de vídeos con IA, que lo cubrimos en este canal con el vídeo de Picalabs, que os lo dejaré al final del vídeo, ahora viene una segunda nueva revolución que nos permite controlar las escenas generadas por inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Que ya además de poder generar vídeos muy buenos, que eso nos lo dio la primera generación, ahora con la segunda generación podemos elegir si queremos hacer zoom, cuánto movimiento queremos en la escena, si queremos movimientos, rotaciones. Totalmente una pasada, porque ahora nos permiten transmitir perfectamente nuestro mensaje. Si sois una persona creativa, como he dicho, podéis transmitir el mensaje que buscáis. Hoy te voy a explicar cómo utilizar estas nuevas capacidades con Picalabs. ¿Por qué me gusta tanto Picalabs? Porque a nivel rendimiento es muy bueno y encima es totalmente gratuito. Y por otra parte os voy a enseñar cómo he hecho este anuncio de Colonia generando imágenes con Stable Diffusion XL, que la gente tira solo de Midjourney, pero a día de hoy con Stable Diffusion XL se puede perfectamente, y Picalabs. Además, por si no habéis fijado, también os voy a enseñar a quitarle la marca de agua que tiene el vídeo. Por lo menos una técnica que yo utilizo y me viene muy bien. Bueno, sin más dilación, comenzamos con el vídeo. Lo primero que vamos a ver hoy son los controles de cámara. Dentro de los controles de cámara tenemos efectos como zoom, lo que se llama paneo y rotación. Vamos a hacer el primero en Picalabs para que ustedes veáis cómo se hace y ya simplemente os voy a explicar los efectos. Además, vamos a ver una serie de situaciones donde os recomiendo utilizar estos movimientos. Uno de los recursos más antiguos en videografía es el zoom, aunque actualmente se sigue utilizando. El zoom out, en este caso, o alejamiento, sirve para mostrar más detalles sobre el entorno. Si queremos hacer énfasis en lo que hay en el entorno y no en el sujeto, podemos utilizar este tipo de efectos. Si nos vamos a Picalabs, ¿cómo hacemos esto? Pues muy fácil, escribimos /create, que es para hacer un prompt, ¿vale? Ya nos pide el prompt. Por ejemplo, podemos poner lo siguiente: A woman in a raining city, una mujer en una ciudad lloviendo, y le ponemos lo que os he enseñado antes. Cámara, porque es los controles de cámara, la primera parte de este vídeo, zoom out, o sea, un zoom hacia afuera. Ahora nos quedaría agregarle la imagen, o sea, lo podemos hacer sin imagen, pero yo hoy os voy a recomendar hacerlo con imagen. Todas estas imágenes que vamos haciendo os las he generado con Stable Diffusion XL. Le cargamos la imagen. Si no sabéis hacer esto, os recomiendo que al final del vídeo os voy a dejar un vídeo donde yo explico todo este tipo de cosas más detallado, ¿vale? Le damos al play y veremos el efecto que queda. Si nos venimos aquí, Picalabs ya nos ha contestado con el vídeo del zoom out. Fijarse qué calidad. Igualmente, si nos fijamos en grande, ya la cara pierde un poquito. Hoy os voy a enseñar cómo corregir este tipo de errores, pero igualmente no os preocupéis, que muchas veces pasa que a la primera no sale, pero segunda, tercera lo podéis hacer, y como es totalmente gratuito no hay problema. Vamos a ver un ejemplo de zoom out bien hecho. Por otra parte, también tenemos zoom in, que sirve para ampliar detalles, meter énfasis en la escena. En este caso vamos a cargar la misma foto de la mujer y vamos a ver la diferencia entre alejarnos y acercarnos. Fijarse que los vídeos tienen una duración de unos 3-4 segundos, pero nosotros si cogemos el último frame y se lo pasamos a Picalabs, podemos ampliar la duración de este vídeo. Si queréis podemos hacer un vídeo explicatorio sobre esto, pero fijarse, si yo amplío el tiempo de este vídeo y le meto sonido, lo guay que queda. Otro efecto de cámara muy interesante es lo que se llama paneo, o pan en inglés. Sirve para poder guiar la escena. Suponte que tú quieres que tu escena se mueva hacia la derecha, pues con este paneo podemos perfectamente. También se utiliza muchísimo para transiciones en cinematografía. ¿Cómo hacemos este movimiento hacia la izquierda o hacia la derecha? Pues muy fácil, como expliqué antes. Guión cámara. Ahora, no es zoom, es paneo, entonces escribimos pan y ya hacemos o left o right, si queremos ir izquierda o derecha. En este caso os traigo el ejemplo de una ciudad japonesa con la cual puede ser interesante una escena de movimiento. Vamos a ver el último movimiento de cámara que nos trae Picalabs. Este a mí me encanta si se sabe utilizar bien, es la rotación. La rotación es muy buena para mostrar profundidad. Cuando tengáis planos que veáis que son muy planos, es un poquito redundante, pero supongo que lo entenderéis. La rotación nos permite darle profundidad a la escena. Por ejemplo, si cogemos un bote de colonia, eso tiene profundidad y se ve muy plano. Podemos rotarlo en el sentido de la aguja horaria o clockwise, o en el sentido contrario de la aguja horaria, anticlockwise. Si nosotros escribimos guión cámara, rotate,
clockwise o anticlockwise, tendremos esta sensación de rotación. Y fijarse que todo esto es un pasote, porque quizá alguno diga, es una tontería, son 3, 4, 5 movimientos, pero aunque no creáis, ya podemos transmitir sobre la escena. Pero para colmo, Pixelabs ya nos ha dado más capacidad, además que los movimientos de cámara. Vamos a entrar en lo que se llama Motion. Pero antes de hablar sobre los Motion, os recuerdo, si os suscribís a este canal me ayudáis un montón. Muchas gracias por todo el apoyo que me habéis dado con los vídeos de llama. Y me alegro que cada vez más gente se está subiendo al carro de la inteligencia artificial gracias a mi canal. Muchas gracias. Motion o movimiento es el grado con el que queréis que se mueva la escena. Motion va de 0 a 4. Por defecto, si no ponéis nada, suele ser 1. En este caso, si el movimiento es más loco, es más probable que os haga locura. ¿Por qué? Porque es más inconsistente. En cambio, si el movimiento es más bajo, es menos probable que os haga locura. Pero si queréis efectos como correr, movimientos muy fuertes, tenéis que probar con motion altos. Aquí os traigo una imagen de una maga, una wizard, con Stable Diffusion XL, a la que le he aplicado los efectos de motion de 1 a 4, porque 0 es prácticamente que no hay movimiento. Podéis ver la diferencia entre los movimientos. Es verdad que cuanto más nos acercamos a 4, más loco se vuelve, pero si le probáis a generar más veces, también podéis conseguir buenos resultados. No os creéis que con motion 4 no vais a conseguir cosas buenas. Para que os salga mejor el motion, también os recomiendo que utilicéis el prompt para describir la acción. Suponed que tenéis una persona, no pongáis motion 4, poned una persona andando, motion 4. Y entonces ya entenderá mejor el prompt y el motion se hará mejor. Y muchos de ustedes os preguntaréis, ¿cómo estás generando imágenes tan chulas con Stable Diffusion XL? Pues porque estoy haciendo una lista recopilatoria con muchos prompts que veo por internet. Estoy cogiendo los prompts de donde los saco y genero imágenes por si alguien quiere la imagen de ejemplo, para ir tirando. Por ejemplo, esta es una imagen con la que he generado la maga. Deciros que mis miembros, los que queráis, yo os comparto esto, hablad conmigo los miembros, y yo lo comparto. Algunos ya me lo han comentado y yo se lo he pasado. La verdad que es muy interesante porque es que ya podéis hacer perfectamente películas con todo esto. Fijarse, esto da para hacer películas. Estas imágenes de Stable Diffusion XL, estos prompts os pueden servir muchísimo. Así que si sois miembros del canal y os interesa, de verdad comentarme lo que os paso todas estas imágenes. Bueno, os pasaré esta página donde voy recopilando los prompts para que ustedes podáis hacer películas a distintos estilos. La verdad que yo a día de hoy ya considero que se puede hacer solo un canal de hacer semipelículas con Pixelabs, ¿eh? Ya da para un canal perfectamente de YouTube, como pasó con Stable Diffusion al principio. Bueno, os enseño unos poquitos de ejemplos más, ¿vale? Por si os interesa. Que sepáis que tenemos de todo. Bueno, entendiendo ya los movimientos de cámara con el modificador Camera y por otra parte entendiendo los movimientos de la escena con el modificador Motion, nos queda lo último, que es con qué suavidad queremos que se vean estos movimientos. Esto le llamamos FPS o Frame Per Second. FPS o Frame Per Second se pone como cámara, como motion dentro del prompt. Y tenemos un rango entre 8 y 24, siendo 8 un movimiento menos fluido y 24 más fluido. Lo normal es 24, porque lo normal es que queráis un movimiento fluido. Pero puede pasar que a lo mejor por el tipo de cinematografía que hagáis, queréis un movimiento un poquito menos suave. Para ello he generado esta imagen con Stable Diffusion XL, que podéis ver a una niña en un balcón. Y vamos a ver cómo afecta los frames por segundo desde 8, 16 y 24. 24 que es el máximo, a 8 que es el mínimo. Al fin y al cabo, si os fijáis, el movimiento es mucho menos suave cuando el frame por segundo está en 8 frente a 24 frames por segundo. Y bueno, por si alguien todavía no lo ha captado, vamos a hacer un ejemplo combinando todo esto, ¿vale? Vamos a escribir create y en el mismo prompt voy a pegar esto, a spaceship, que es una nave espacial, cámara pan right, o sea, un movimiento hacia la derecha, con movimiento 3, o sea, bastante movimiento, puede haber problema de consistencia, y FPS 24. FPS 24 suele ser por defecto, pero yo os lo dejo aquí para que veáis cómo se escribe. Esta es la máxima suavidad de movimiento que podemos tener. Y le vamos a agregar la imagen de la nave espacial, que es esta. Le damos y podemos ver lo guay que queda en esta escena, porque tiene mucho movimiento y la cámara se va dirigiendo donde la nave aterriza. Otra pregunta que seguro que me haréis muchísimo es cómo quito la marca de agua de Pixelabs. Fijarse que aquí tenemos la marca de agua de Pixelabs. Os voy a enseñar a hacerlo con mi editor de vídeo, pero voy a enseñar más o menos las técnicas para que las entendáis. En este caso, yo siempre me gusta darle mejor calidad al vídeo. Esto explica hacerlo en el directo, cómo se le da mayor calidad a los vídeos. Igualmente, me gustaría subir el clip. Si he subido el clip, os lo dejo por aquí arriba, ¿vale? Bueno, ya habiéndole dado más calidad al vídeo, fijarse que ya tiene como mucha más calidad, fijarse, ya podemos trabajar mejor la escala. Yo en este caso lo que me gusta es escalar este vídeo, ¿vale? Y ya aquí no tenemos marca. En este caso ya aquí os podría quitar la marca. Pero incluso si aún escalando el vídeo no nos hemos quitado la marca porque el vídeo se ve malo, etcétera, también hay otro truquito que es, yo le bajo aquí
a la escala y le aplico el efecto recortar. Este efecto está en Premiere, que son como las barras de cine, ¿vale? Y ya también le hemos quitado lo que es la marca de agua. O sea, la marca de agua es muy fácil de quitar, pero a lo mejor alguno no lo ha pensado. Hola, soy el Patricio del futuro y vengo a contaros algo. Simplemente deciros que cuando estaba editando el vídeo me he dado cuenta de que se ha quedado un vídeo muy largo para verlo para ustedes. Entonces vamos a dividirlo en dos vídeos. Vamos a dejar este vídeo con lo que os he contado y el vídeo de la semana que viene vamos a hablar sobre cómo hice el anuncio de Colonia. Además también contaros que en el transcurso de la edición de este vídeo, Pixelabs ha sacado dos funciones muy interesantes. Una para encriptar texto, para ocultar texto dentro del vídeo, y otra para ocultar imágenes dentro del vídeo. Esta de ocultar imágenes se puede utilizar para ocultar logos, ocultar patrones, etc. Deciros que todo esto lo publiqué en su momento en Twitter, pero supongo que muchos no me seguiréis. Así que espero que me sigáis en Twitter para poder estar al tanto de estas novedades. Os lo recomiendo encarecidamente. Bueno, continuamos con el vídeo. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos por los comentarios, os leeré a todos. Muchas gracias por todo el apoyo que me habéis dado con lo de Codeyama. Espero que también me deis apoyo con este vídeo suscribiendo. Y acordarse que tenéis el programa de miembros para ayudarme más si queréis. Además os voy a compartir esta lista de prom a todos los que seáis miembros y lo queráis. Bueno, nada más. Muchas gracias a todos mis miembros, suscriptores y los que me veis vídeo. Os quiero muchísimo. Un besito. Adiós.